que es, no le gusta el que decirlo, pero lo puedo decir yo, es de los filósofos más reconocidos internacionalmente. Y viene a hablar sobre, bueno, también está el doctor Napoleón Conde, el doctor Juan de Dios, que es profesor también de la escuela. Y básicamente estamos aquí para reflexionar en torno a pensar la economía en un ámbito más social, más solidario, y es necesario este tipo de reflexiones en una escuela de gobierno, que requerimos repensar el mundo de distintas formas, sobre todo después de la pandemia, que nos generó nuevas formas de pensar este mundo. Y bueno, vamos a darle inicio al maestro Manuel Ortega, que es el director de nuestra escuela, para que inaugure el evento académico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, como han escuchado, hoy 4 de mayo se va a disertar la conferencia magistral, la importancia de la hermenéutica analógica en el mundo actual. Esta conferencia va en un sentido de suma importancia para nosotros como Escuela Superior de Economía, para nuestra comunidad, porque es un homenaje al doctor Mauricio Beuchot Puente, investigador emérito, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia. Y bueno, de igual manera al doctor Napoleón Conde Gaxiola, quien también nos acompañará en este evento tan importante. Por supuesto, de parte de nuestra comunidad docente, a la doctora Miriam García Piedras, a quien también le agradezco el hecho de que nos encontremos aquí en este evento, así como al doctor Juan de Dios Escalante Rodríguez, que sin ellos pues no hubiese sido posible poder construir este evento tan importante, porque va a tener alcances de reflexión para el pensamiento económico de nuestra comunidad estudiantil y de la comunidad docente. A cada uno de ustedes como estudiantes la más cordial bienvenida. Y bueno, en razón de ello les quiero decir que por supuesto este día tan importante para nosotros, el hecho de honrarnos con la presencia del doctor Mauricio Beuchot Puente, quiero decirles que es un investigador emérito, maestro de generaciones y sin duda alguna uno de los filósofos más importantes de América Latina. Una de sus aportaciones de gran trascendencia a la filosofía contemporánea es precisamente la hermenéutica analógica. Hoy tendremos el gusto de escuchar de viva voz la conferencia sobre este tema. Agradecemos su valioso tiempo y por supuesto reconozco su trabajo de investigación a lo largo de estas décadas. Así es que, sin más preámbulo, se declara inaugurada esta actividad académica que sin duda, reitero, es un fortalecimiento para nuestra comunidad de la Escuela Superior de Economía. Sean bienvenidos todas y todos y bueno, adelante para dar continuidad a estos trabajos que siempre
van a estar, ante todo, para fortalecer el conocimiento que también en las aulas se da, pero esto, como decimos coloquialmente, es la cereza del pastel con este presidium. Muchas gracias. Sí, bueno, después de la inauguración vamos a escuchar al doctor Juan de Dios Escalante, que es profesor de la escuela. Va a ser un preámbulo con respecto a la hermenéutica analógica y la importancia de situarla aquí en la escuela. El doctor Escalante es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM y es profesor aquí hace 2 años, entonces es muy grato para nosotros tenerlo porque tiene esa capacidad de reflexionar y bueno, vamos a dar la palabra. Bien, muchas gracias Miriam, muchas gracias director por la oportunidad y sobre todo de compartir a nuestro gran filósofo. Chicos, la verdad que tenemos hoy la fortuna de tener al doctor Mauricio Beuchot y que con este evento también tengamos la oportunidad de poder investigar, indagar quién es él y qué es lo que ha aportado. Aunque ahorita les vamos a dar un pequeño preámbulo de lo que significa la hermenéutica analógica. Yo hice un texto que lo voy a ir comentando, porque si lo voy leyendo luego se torna aburrido y ya nos dormimos y ya nos vamos. No, vamos a tratar como de dialogar. Pero sí les voy a dar el título. ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha bien? Ahí. Entonces les voy a dar el título nada más. Es la hermenéutica analógica como religare en la transdisciplina. La palabra religare viene en la religión. Y la religión es la unidad, es la relación entre lo divino y lo humano. Entonces, tomo este término como esa parte de unir las disciplinas del conocimiento social, humanístico y científico, en una parte que se llama transdisciplina. Es decir, trascender la disciplina cualquiera, la economía, la sociología, la antropología, la filosofía, y tratar de generar puentes de comunicación. Porque hoy por sí sola la economía, pues como que ya nos hace falta. O sea, tenemos unas cifras impresionantes. 80% de la riqueza en el mundo la acumulan el 1% de la población. Eso no es justo. ¿En dónde está el aporte de la economía? Entonces yo creo que tenemos que trascender esa disciplina. Voy a dar algunos datos sobre Mauricio. El trabajo que hizo en la filosofía para poder unir a diferentes posiciones filosóficas que estaban separadas y peleadas. Y él, gracias a la hermenéutica analógica, que sirve como un puente para unir, para relacionar y construir en diálogo, cómo lo hizo en la filosofía y cómo lo podemos hacer en la economía. Eso es lo que les voy a platicar un poquito. Hacia una ciencia económica, humanística y social. La filosofía y las diversas formas de conocimiento en México llevarán en sus entrañas la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot para diseñar el futuro. Nadie imaginaba, después de los años 80 en México, que la filosofía nuestra, o sea, lo que hacemos acá, no nada más estar pensando y estar leyendo a aquellos autores, sí es necesario, pero también lo que hacemos acá es importante y le tenemos que dar el valor para que podamos aprender de lo que nosotros mismos hacemos. Llegaría al reconocimiento mundial. Por eso este merecido homenaje y este texto como una iniciativa inter, multi y transdisciplina en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico. En estos tiempos, que ustedes bien saben, se están analizando y se están rediseñando los programas de estudio. Y creo que es una buena oportunidad para poderle aprender a la hermenéutica analógica y poderla incluir en estos planes y programas de estudio. De nosotros depende de que esta propuesta sea una trascendencia, trascienda y realmente le saquemos provecho. Después del exilio español en México y la llegada del filósofo José Gauss, se formaron discípulos que fueron dando originalidad y originariedad
a las ideas propias de México y América Latina. Se gestaban grandes debates como el que sostuvo el mexicano Leopoldo Sea y el peruano Augusto Salazar Bondi sobre la filosofía latinoamericana. Otro de esos grandes debates lo sostuvieron Luis Villoro y Adolfo Sánchez Vázquez. Sánchez Vázquez es un filósofo que también le entraba a la economía marxista fuerte, ¿no? Tiene unos textos de ética impresionantes, textos sobre Marx. Entonces hay que acercarnos a esos textos que también nos dan luz sobre el concepto de ideología. Por otro lado surgió la filosofía analítica, que de manera despectiva llamaba a la filosofía mexicana y latinoamericana simples papers, ¿no? ¿Te acuerdas? Esos son papers, son ensayitos que hacen. Pero bueno, ya después hay un reconocimiento. Podría ser pensamiento, idea, ideología, pero nunca filosofía sistemática. Varios discípulos que formó Gauss y los transterrados, gracias a ello la filosofía tuvo un vuelo mundial. Por un lado caminaba la filosofía social, o las filosofías prácticas, y en otra dimensión la filosofía del lenguaje. Una se situaba en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, la analítica, y otro se centraba en el Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos, que era la filosofía social. Una pugna entre filosofía analítica, es decir, filosofía del lenguaje, lógica, y filosofía social, que se fijaban sobre todo en los términos marxistas en la sociedad y en las estructuras sociales. Esas dos estaban peleadas. No se podían poner a trabajar en conjunto. Y vamos a ver cómo la hermenéutica analógica nos ayuda o ayudó a esos filósofos a poder trascender y a poder generar diálogo y construcción de pensamiento en comunidad. Hacer análisis de la obra de Beuchot es llevarse una vida entera. Y no lo digo nada más por presumir a Mauricio. Ahí está el libro del padre Memo, que ahorita se lo di. Es un libro así, de grueso, solo de la obra de Mauricio Beuchot. Tiene ya 260, Mauricio. 260 libros. 200 libros. Yo me quedé en 190. 200 libros. Y es reconocido y dialoga con los grandes filósofos a nivel mundial. Dice, por lo pronto solo daremos un pequeño contexto de cómo es que la hermenéutica analógica unió ambas posiciones en la disciplina filosófica y así ver cómo poder aplicarla en la disciplina económica. Mauricio perteneció al círculo de la filosofía analítica dentro del Instituto de Investigaciones Filosóficas, donde se nutrió de la filosofía analítica que se hacía en México, escribiendo decenas de artículos sobre los universales en Quine, sobre México, sobre Carnap y la metafísica en el 75. Después escribe sobre Hume y el principio de causalidad, sobre el conocimiento en la filosofía analítica. Escribe otro texto que se llama Filosofía Analítica y Conocimiento, otro texto que se llama Teoría y Praxis y Metafísica en el 76, El problema de los universales en Frege, y sobre la metafísica de Mario Bunge. Mario Bunge es más conocido, ¿no?, como este filósofo de la ciencia. Microcosmos y lógica, y otro texto que se llama Microcosmos y ciencia. Hace homenajes a Heidegger y a Shaka en el 77. Otros artículos sobre Occam, Bertrand Russell, sobre la filosofía del lenguaje de Pedro Hispano y hasta la antropología filosófica en Karl Marx. No podemos dejar de mencionar a un personaje primordial en este contexto. Escribe un estudio sobre el pensamiento filosófico, que hace rato platicábamos de él, de Tomás Mercado, que se llama Lógica y Economía. Y que ahorita queremos rescatarlo como un imprescindible, como lo decía la maestra Rovira también, recordándolo un poquito, ¿no? Nuestros imprescindibles mexicanos. Esos personajes que necesitamos traerlos y que nos enseñan tanto como nos enseña también Mauricio Beuchot. Mencionamos algunos de estos grandes filósofos analíticos, científicos y del lenguaje, entre otros, porque son una de la base filosófica analítica de Mauricio. Pareciera que este era su camino filosófico. Empero, fue el creador de un método y epistemología que unió a todo un movimiento filosófico en México y hoy podemos estar orgullosos de tenerlo aquí. Ahora, una pregunta. ¿De dónde absorbe la prudencia, la frónesis
filosófica para convertirla en una amalgama de posiciones encontradas dentro de una gran variedad de disciplinas académicas, científicas y praxológicas, de la filosofía de Aristóteles y de la filosofía medieval de Tomás. Dos grandes filósofos que plantean el término de la prudencia, el equilibrio, y es lo que Mauricio le llama analogía. Estos dos términos que a veces parecen estar dispersos, tenemos que encontrar el punto medio. ¿Sale? Eso es lo que se plantea en la hermenéutica analógica. Entonces, estas son sus bases. Vamos a ver alguna otra cuestión. Ahora, en la economía. En la economía encontramos varias vertientes. Por un lado, un multivocismo que aparenta dinamismo. Sin embargo, cada parte en su trinchera del conocimiento. Hoy, la hermenéutica analógica brinda todo un recorrido, una inspección, una herramienta prudente en varias disciplinas. La psicología ha acogido a la hermenéutica analógica como puente entre lo clínico y lo social. De la misma manera, la pedagogía encontró en la Universidad Pedagógica, por poner solo un ejemplo, un referente que va regulando y diseñando una interculturalidad crítica, a la vez que aparece como mecanismo de cruces epistémicos en el espacio educativo y cultural. El psicoanálisis, la literatura, la semiótica, la historiografía, la antropología y hoy hasta la misma inteligencia artificial está tomando de la hermenéutica analógica para no caer en la automatización y en suplir al ser humano por esa automatización. Entonces, la hermenéutica analógica en principio es humanística, ética, y sin estos componentes creo que vamos a estar perdiendo el rumbo, sobre todo de hacia dónde queremos caminar. Y estos son los elementos metodológicos y epistemológicos que necesitamos para poder trascender la disciplina y empezar a construir puentes y empezar a construir temas, pero sobre todo teleología, es decir, fines, hacia dónde queremos caminar. Y no dejar que nos estén diseñando el futuro, sino también diseñarnos nuestro futuro. Entonces, para terminar, quiero recordar a un sociólogo que murió hace unos días, el doctor Pablo González Casanova. Pablo González Casanova, al igual que Mauricio Beuchot, pero González Casanova en el ámbito de las ciencias sociales, aunque también fue discípulo de Gauss, estuvo en el seminario de Historia de las Ideas, incluso tiene un texto sobre Adorno, ¿no? Él murió haciendo también alusión a que necesitamos construir los puentes inter, multi y transdisciplinarios, trascender la disciplina, para que podamos construir una hermenéutica, es decir, una interpretación de nuestros problemas sociales, económicos, políticos, que urge resolver. No podemos seguir con esos problemas que duelen. No podemos estar pensando que el mundo es este y que ya no hay otra posibilidad. En ese sentido, la hermenéutica analógica también, y el mismo Mauricio lo dice, es política. Asume la parte de la transformación de la realidad. Y lo que hace Mauricio en esa parte de la congruencia es escribir una metodología, una epistemología, y en ese sentido también practicarla. Es congruente. Y eso es lo que tenemos que hacer en la economía, creo yo, y que tenemos que empezar a empujar este tema tan importante. Traigo un texto obviamente mucho más completo, que se los paso si quieren, hacemos un sitio en donde lo podamos recoger para que lo podamos tener y veamos bien la propuesta. Pero ahorita la idea es que más bien Mauricio nos dé una conferencia que nos explique él de viva voz qué es la hermenéutica analógica y también cómo funciona. Por mi parte es todo, les agradezco mucho. Bueno, siguiendo, vamos a escuchar al doctor Napoleón Conde Gaxiola. Él es doctor en Economía por la UNAM, es doctor en Filosofía por la UNAM
y es profesor de la Escuela Superior de Turismo del IPN, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Pues muchas gracias a la doctora Miriam García Piedras y al doctor Juan de Dios Escalante por haberme invitado a participar en este merecidísimo homenaje a mi maestro, el doctor Mauricio Beuchot Puente. Seré muy breve, lo importante es que escuchemos las palabras del doctor Mauricio Beuchot, pero tenemos aquí ante ustedes y ante nosotros al filósofo mexicano de más renombre universal, el más conocido internacionalmente. Lo hemos constatado en conferencias, en congresos, en encuentros en España, en Colombia, en Argentina, en Chile, en fin, en una serie de países. Entonces tenemos aquí a un filósofo que ha trabajado temas de estética. No olvidemos que la economía también es una estética, dado que busca también la sensibilidad y el desarrollo de los buenos afectos, sentimientos, el arte, la economía como obra de arte sería algo propio de la estética. En ese sentido, el doctor Beuchot ha trabajado en la estética, ha trabajado en la ontología, que estudia la doctrina del ser, las características del modelo de hombre que se propone, del modelo de ser humano. Igual la economía, como lo hizo mi amigo Juan de Dios Escalante, tiene una relación muy directa con la filosofía. Podemos hablar de una filosofía de la economía, de una ontología económica, una estética económica, una ética económica, que es un tema que algunos economistas han dejado de lado. Economistas como la Escuela de Chicago, Milton Friedman y compañía, se han opuesto a trabajar la ética como el arte de estudiar los problemas del bien y del mal, ¿no? El mal, pues nosotros los economistas podríamos verlo en la explotación del hombre por el hombre, en la idea de que todo lo que nos rodea es mercancía, es valor de cambio y que las cosas deben ser cambiadas para bienestar de todos en la sociedad. En ese sentido, Mauricio Beuchot ha inventado, ha fundado, ha reconstituido un aparato conceptual de primer nivel donde hay conceptos como univocidad, equivocidad, analogía, prudencia, metáfora, metonimia, frónesis, ser, antropología, en fin, virtudes, una serie de términos indispensables para entender la economía y que sin su conocimiento de estos conceptos la economía difícilmente podamos entenderla, porque la economía no es nada más modelos matemáticos de corte econométrico, la mayor parte de las veces falsos, sino hacer un análisis exhaustivo de la realidad, un análisis profundo de lo que sucede en nuestro entorno. En ese sentido podemos decir que la hermenéutica analógica, que es la propuesta que ha fundado nuestro maestro Mauricio Beuchot, es una teoría, es una ciencia, es un arte, es una política, es una economía que nos ayuda a entender la complejidad del mundo que nos rodea. Las crisis económicas, las crisis políticas, las crisis ideológicas, las crisis ecológicas manifestadas en la destrucción de la naturaleza, del medio ambiente y muchas cosas más, ¿no? En ese sentido creo que la hermenéutica analógica sería una herramienta que nos puede ayudar mucho a utilizarla como nuestra teoría para hacer nuestra tesis profesional en licenciatura en economía o en maestría o en doctorado, en postdoctorado, porque se han hecho centenares de tesis a nivel de licenciatura y doctorado, no solo en México, sino en Sudamérica, en España, sobre la hermenéutica analógica. La hermenéutica analógica, entonces, ¿qué podemos decir que es? Bueno, pues es un saber que nos ayuda a ubicar las cosas en su excelente equilibrio, en la proporción, en la mesura de las cosas, para evitar caer en posiciones, como llama Beuchot, unívocas, que tienen que ver fundamentalmente con
la literalidad, con la linealidad, con el autoritarismo, y por otro lado combatir las posiciones equívocas típicas del relativismo, típicas de la posmodernidad. En ese sentido, el cuerpo conceptual de Mauricio Bechod nos auxilia a poder comprender mejor nuestro objeto de estudio, a comprender mejor lo que son los precios, la mercancía, el valor de uso, el salario, la acumulación de capital, la obtención de excedente, la subsunción real y formal del trabajo y del estudio del capital. Al menos a mí me ha ayudado mucho como economista entender la importancia que tiene en la comprensión de los fenómenos económicos, en especial la producción, la distribución, el cambio, la gestión y la circulación, que para muchos es el enfoque teórico que debe estudiar la economía. También Bechod ha descubierto un método que retoma de Aristóteles la abducción, que es ir más allá de la deducción y la inducción más un cuerpo de problemas. Él propone un método aristotélico y un método tomista, y también un método que tiene que ver con la sutileza, con la delicadeza, que vinculado con la semiótica. Ustedes saben que la semiótica tiene 3 partes en tanto estudio de los signos económicos. Hay una semiótica económica que estudia la sintaxis económica, los conceptos fundamentales de la economía, como valor de cambio, precio, etcétera, que estudia la semántica, que aborda el significado de la economía, y que la semiótica económica también estudia la pragmática económica, que tiene que ver con las decisiones que toman los actores económicos como los trabajadores, los empresarios, los funcionarios del Estado, los emprendedores, los comuneros y demás formas sociales. En ese sentido, el método que propone el doctor Mauricio Bechod Puente nos ayuda enormemente a entender la sintaxis, la semántica y la pragmática como componentes básicos de una ciencia económica que sea humana, que no sea fría, que no sea congelada, que no sea matematicista, metonimicista, sino que tome como punto de partida fundamentalmente las necesidades del ser humano. Bueno, pues podremos hablar horas y horas de la contribución de nuestro maestro y amigo y hermano, el doctor Mauricio Bechod Puente, pero lo importante es que lo escuchemos a él en su conferencia magistral. Yo espero que la hermenéutica analógica nos pueda abrir los ojos más a todos los que estamos aquí para entender la complejidad del mundo que nos ha tocado vivir, la complejidad de la crisis económica que nos ha hecho cada día más pobres, o como dice Juan de Dios Escalante, que no es justo que el 1% de la humanidad controle el 80% de la riqueza mundial, y la mayor parte de los que estamos viviendo en el planeta Tierra estemos económicamente desamparados, mientras que la mayor parte de los dueños del capital vivan a sus anchas a costillas de nosotros. Bueno, esa sería una pequeña reflexión, un punto de vista, un comentario sobre la importancia de la hermenéutica analógica y del pensamiento de Mauricio Bechod, cuyo homenaje impulsado por la doctora García Piedras y por el doctor Juan de Dios Escalante me parece una gran iniciativa. Mauricio Bechod se lo merece y mucho más. Estamos ante un gran pensador de México que ha contribuido enormemente a comprender la realidad y a darnos opciones para transformarla. Es cuanto. Muchas gracias. Lanza el doctor Napoleón y el doctor Juan de Dios. Te invita a pensar el mundo de una forma más cordial, más humana, menos en estas pugnas que a veces caemos, y considero que es importante pensar el mundo desde otras formas distintas, no como siempre nos lo han dicho, ¿no? Entonces yo estoy en gratitud con el doctor Bechod porque me ha abierto horizontes impresionantes a pensar el mundo, y eso es lo que me impulsa a seguir desarrollando mi pensamiento a partir de la hermenéutica analógica. Y bueno,
Voy a leer una semblanza pequeña del doctor Mauricio Beuchot. Él es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Es profesor en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador emérito en el Instituto de Investigaciones Filológicas de dicha universidad, de cuyo seminario de hermenéutica fue fundador y primer coordinador. Ha publicado varios libros sobre historia de la filosofía novohispana y hermenéutica filosófica, de entre los cuales los últimos son el fundamental, bueno, no sé si es el fundamental, pero los fundamentos de su propuesta. Hacer una propuesta filosóficamente es muy complejo y el doctor Mauricio Beuchot tiene una propuesta. Es lo más difícil en el hacer filosofía no solamente es repetir filósofos, sino hacer una fundamentación filosófica, teórica y metodológica. El libro se llama Hermenéutica Analógica Tratado de Hermenéutica Analógica hacia un nuevo modelo de la interpretación, publicado por la UNAM. Tiene otros textos que se llama Hermenéutica, Analogía y Signaturas. Y bueno, tiene casi más de 200 libros. También ha publicado numerosos artículos y reseñas en revistas filosóficas de México y el extranjero. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como emérito. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia Mexicana de la Historia, de la Academia Mexicana de los Derechos Humanos y del Seminario de Cultura Mexicana. Fue Premio Universidad Nacional en el área de investigación en humanidades en el 2000 y es fundador de la propuesta filosófica llamada hermenéutica analógica. Le damos las palabras al doctor. Muy buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo esto que me honra mucho, esta invitación tan grata que me han hecho a su escuela. Y lo primero que podría cuestionarse es, ¿qué tiene que ver la hermenéutica analógica con la economía? En primer lugar, ya escuchamos a doctor Napoleón Conde, que es, además de filósofo, de doctor en filosofía, es doctor en economía por la UNAM. Y con él he hablado de muchas cosas que tocan el saber de ustedes. Voy a tratar de conectar, sobre todo desde el ámbito, lógicamente, de la filosofía, y ustedes van a completar con su reflexión económica que va a surgir de estas palabras. Porque quiero comenzar con la elucidación de la propia filosofía. Es decir, todos tenemos una filosofía. Y más vale darse cuenta de qué es. La filosofía ha sido tipificada como la que busca el sentido. Si no buscamos el sentido de la economía, nos quedamos en la pura referencia. Recuerden que en semiótica, ya desde Frege, por ejemplo, el signo tiene dos dimensiones: el sentido y la referencia. El sentido es lo que comprendemos cuando escuchamos una expresión. La referencia es la realidad a la que apunta esa expresión que comprendimos. De modo que si nos quedamos en la pura economía referencialista, sin buscar el sentido, que ya es una reflexión filosófica, nos quedamos muy deshumanizados. Y yo prefiero pensar que ustedes nos van a dar en México una economía humanista. ¿Por qué la hermenéutica? La hermenéutica es la disciplina de la interpretación. Después de muchísimos años de dar esa asignatura en el doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, he llegado a una definición muy breve, muy sencilla. La hermenéutica es la disciplina que nos enseña a interpretar textos. Y vean que mucho lo vemos en nuestras tesis. Nuestro trabajo es interpretar. Ya no quiero llegar a lo que decía, por ejemplo, un discípulo de este gran filósofo Martin Heidegger, su discípulo Hans-Georg Gadamer, que era el que heredó la hermenéutica de su maestro, que decía que todos
por el hecho de existir, interpretamos. Somos hermeneutas. Así nos movemos en el mundo, en la realidad. Hay que añadir también, como lo hace otro gran hermeneuta reciente, Michel Foucault, que la hermenéutica también es crítica. Recuerden la famosa tesis de Marx sobre Feuerbach, que decía: ya estamos hartos de interpretar el mundo, la realidad, de lo que se trata es de transformarlo. Pero también un hermeneuta que se basa en el propio Marx, un amigo mío muy querido, Gianni Battimo, tiene un libro en el que también añade que para poder transformar necesitamos primero interpretar. Es decir, hay que comprender para poder juzgar y para poder transformar. Y eso lo vemos en todas las disciplinas, no solamente en la filosofía, sino en todas. Todos tenemos una filosofía de la literatura, el historiador una filosofía de la historia, el pedagogo una filosofía de la educación, inclusive el médico. Ya hay revistas que hablan de filosofía de la medicina. Deberíamos preguntarnos cuál es nuestra filosofía de la economía. Y más vale darse cuenta, ser conscientes de cuál es, para que no tengamos una filosofía que lleve a consecuencias no deseadas. En otras palabras, para precisar un poco más, todos tenemos una antropología filosófica, es decir, una filosofía del ser humano, en la que tal vez convencemos más que con argumentos, con el modelo de ser humano que presentamos. Si es un ser humano feliz, realizado, que vive en la democracia y en la justicia. Eso me parece a mí, con eso quedo muy contento de haber compartido con ustedes. Voy a desarrollar muy brevemente, para no cansarnos, un par de ideas acerca de esto. ¿Qué hace, pues, una filosofía de la economía? Es una filosofía de la ciencia, una epistemología aplicada. En la filosofía analítica que me tocó, como lo dijo, me dio un poco de pena, lo dijo Juan de Dios, ¿verdad? Porque estuve muchos años allí. Y claro, me pareció insatisfactoria. Pasé a otro tipo de cosas, en realidad a la hermenéutica, porque da sentido. Pero en la filosofía analítica trabajábamos mucho lógica y también filosofía de la ciencia. Se hacía mucha filosofía de la ciencia o epistemología aplicada. La epistemología general es la teoría del conocimiento. ¿Cómo conocemos y qué tanto conocemos de la verdad? Si hay verdad, si hay objetividad, etc. Esto fue importante porque me ayudó a darme cuenta. Fui profesor de lógica matemática muchos años. Allí, créanme, era la precisión. Entiendo lo que ustedes buscan con el álgebra aplicada a la economía, las matemáticas, etc. Hasta me duele un poco porque después vino la corriente de la posmodernidad. Y la filosofía posmoderna es antilógica. Cuando yo di lógica era muy bonito. Era un reprobadero terrible, ¿verdad? Sabroso. Porque es la única, digamos, el único placer que nos queda a los profesores, ya que ha cambiado tanto la pedagogía. Exigir racionalidad. En cambio, el filósofo posmoderno habla e imagina, pero no quiere la racionalidad. Por fortuna, ya la filosofía posmoderna está de salida. Hay corrientes más recientes. Una corriente muy nueva que propaga un querido amigo mío, Mauricio Ferraris, profesor en Turín, que es el nuevo realismo. Porque es lo que podemos brindar a cualquier ciencia, no solamente a la economía. ¿Qué puede dar la filosofía de la ciencia a otra ciencia? En primer lugar, el análisis lógico. La metodología, de hecho, no es más que lógica aplicada.
Entonces habría que revisar cuál es el trasfondo lógico que usa la economía. No hay problema. En ustedes no veo la posibilidad, quién sabe, aquí me dirá el doctor Conde si hay posmodernos en la economía. Espero que no, ¿verdad? Espero que no, que tiendan más bien a la racionalidad fuerte, una precisión que es necesaria en donde se está trabajando con las matemáticas. Además de la metodología o la lógica aplicada, está la epistemología de la ciencia de la que se trata. ¿Cuál es la epistemología de la economía? ¿Qué tanto tiene de objetividad y de acercamiento a la verdad? Y otras dos cosas son la antropología filosófica, ya les decía, que subyace a cada ciencia, a cada disciplina, cuál es el modelo de ser humano que se maneja en esta escuela de economía. Me encantaría saberlo. Y finalmente, la aplicación a la ética y la política. ¿Cuál es el compromiso ético? ¿Qué materias de ética se dan y en qué línea, en qué sentido? Eso también tiene que ser algo que se trabaje en la filosofía de la economía. Y en esto puede ayudar, ya para ir finalizando, la hermenéutica analógica. Ya les dije por qué hermenéutica. Interpretamos en todas las ciencias. Inclusive, este gran filósofo que mencionaba, Martin Heidegger, en su gran libro Ser y Tiempo, llega a decir que la hermenéutica es un existenciario del ser humano, es decir, un modo de ser, un modo de existir, algo esencial al ser humano. Existimos interpretando. Ahora, ¿por qué lo de analógica? En la filosofía del lenguaje, sobre todo en semántica y pragmática, hay tres modos de significado. El significado unívoco, que es claro, distinto, preciso, riguroso, etc. Y se le contrapone el significado equívoco, que es al contrario, confuso, difuso, oscuro, ambiguo, etc. Y se ha dejado de lado el significado analógico, que no tiene la pretensión del unívoco, pero tampoco se hunde y se ahoga en la ambigüedad del significado equívoco. Y muchas veces en las ciencias no se alcanza la univocidad, únicamente en ciencias muy formales, en ciencias muy exactas, podríamos decir, o formales, ¿eh? Una vez me hablaron allí en la UNAM de un posgrado en contaduría. Queremos aplicar su hermenéutica analógica a la contabilidad. Mejor no. ¿Cómo te voy a decir? Te debo 10,000 pesos, pero te voy a pagar simbólica y metafóricamente. No, allí sí se necesita lo más posible la univocidad, la exactitud. Pero desgraciadamente, si la filosofía analítica quiso a toda costa la univocidad, ahora la filosofía posmoderna quiere a toda costa la equivocidad, en un relativismo extremo. Es lo que no ustedes que tienen esta formación científica, pero lo ven en los demás jóvenes que están alrededor. Todo es relativo. Un relativismo moral absoluto, lo cual es contradictorio. Te dicen todo es relativo, cada quien tiene su moral, cada quien tiene su idea, cada quien tiene su cosmovisión, y no se dan cuenta de que se están contradiciendo. Eso fue lo bonito de la lógica. Yo que les digo, no me arrepiento de haber dado clase tantos años de lógica, porque eran las paradojas. La paradoja de Bertrand Russell, decía uno, nada es cierto. Por lo menos ya es cierto que ¿qué? Que nada es cierto, y ya se cometió autogol. No más que el posmo no se da cuenta, el posmoderno no se da cuenta. Desecharon la lógica de los programas de filosofía y ahora estamos pagando eso. Y ya para terminar y culminar, también denle cabida en la filosofía de la economía a la ética. La ética es la que nos polariza hacia la justicia. La justicia es una situación muy analógica. Fíjense, analogía en griego significa proporción.
Los pitagóricos, que eran grandes matemáticos, la metieron en la filosofía. Y por eso es la búsqueda del equilibrio proporcional. Y la justicia tiene el esquema de la analogía. Es la proporción. La justicia conmutativa es proporción aritmética. La justicia distributiva es proporción geométrica. Y todavía más difícil, la justicia social es una proporción melódica, armónica, ya de un nivel, digamos, muy superior. Entonces, lo ven, una aplicación de la filosofía. Elaborar ustedes mismos su filosofía de la economía. Y yo creo que algo les podrá ayudar, una hermenéutica analógica aplicada a esta disciplina tan necesaria, tan noble y tan exigente. Muchas gracias. Sí, bueno, vamos a iniciar preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna pregunta o muchas preguntas. Por favor. ¿Tiene el micrófono? No, creo que no. Pero ¿le ayudas? Allá y agarra el otro. Allá el maestro. Bueno, ¿se escucha este? Bueno. Sí, se escucha. Doctor Bechor, gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer escucharlo. Y más que nada por Bueno, yo soy Bernardino Arana, soy aprendiz de la Escuela Superior de Economía en esta escuela. Nada más eso soy. No aspiro más en lo que me queda de poco, mucho vida. Y usted conoce a Sergio Pérez Cortés, seguramente, de filólogas. Sergio acaba de presentar un libro sobre la prohibición de mentir. Fue muy premiado. A Sergio le dieron la Legión de Honor en Francia recientemente. Y no es muy prolijo. Sergio, ahí se va conmigo en la edad. Un gran amigo, prácticamente desde la secundaria. Y el pobre no ha producido más de 30 amigos. Y ya le dieron la Legión de Honor. Y los franceses para eso están canijos, pero en fin, es una gente muy querida. Y en ese libro encontré, con su conferencia, muchos ecos de la hermenéutica analógica. Muchos. A mí su libro me maravilló. Realmente le tengo un gran cariño. Lo quería traer simplemente para que me acompañara a participar en esta reunión. Segundo, la agradezco profundamente. ¿Cree usted? ¿Se entiende, doctor Bechor, lo que digo? ¿Se entiende lo que digo? Sí, yo repito la más importante, yo estoy muy agradecido de poder dialogar con usted. Entonces, a ver, Sergio Pérez Cortés, que su libro tiene muchos ecos de hermenéutica analógica. Es un libro de hace 10, 15 años aproximadamente, del Fondo de Cultura Económica. Más o menos es paralelo a un libro que yo publiqué en el Fondo de Cultura, también hace como 10, 12 años aproximadamente. Es un libro muy polémico, muy polémico. Bueno, yo le agradezco mucho, señor doctor, haber reivindicado usted el concepto de antropología política. Es fundamental para entender al hombre en el marco que usted está planteando.
Hay un librito maravilloso del fundador prácticamente de la antropología política, y yo creo que todos los universitarios lo hemos leído a rabiar. Un librito chiquito del Fondo de Cultura, que todo el mundo llevábamos bajo el brazo, hasta también muchos años de acordamos de todo es ir a echar, por cierto. Quiero preguntarle, ¿qué piensa usted? Es muy importante para mí, porque aparte que alguien me dijo con cierto desdén que era un positivista, cosa que me impresionó mucho al oído. ¿Qué piensa usted de Mario Bunge? ¿Qué piensa usted de Mario Bunge? Mario Bunge ya ni siquiera vive en México. Mario vive en... Yo lo conocí en algún momento en Argentina, en algún coloquio, y Mario ya prácticamente está recluido en Estados Unidos. No sé si vive todavía. A mí, yo lo admiro mucho. A pesar de ser positivista, creo que tiene mucho que discutir sobre hermenéutica analógica. Mario es una... Bueno, eso es una pregunta para ustedes. Yo la agradezco infinitamente. Le hice un libro. Es muy amigo mío el que tradujo el libro de Ferraris, pero muy amigo mío. Le mando un abrazo. Para usted, señor economista, muy importante lo que usted plantea. ¿Sí se ve bien? sí, perfecto, doctor. Muy importante lo que usted plantea. Mario Bunge fue profesor de nosotros. Es más, ni yo me salvé de hacer la tesis de doctorado con él. Se lo salvó, vaya. No, sí, era un positivismo muy grande. Yo no sé, mire, se acordará, en la prepa nos tocaba su librito, La ciencia, su método, su filosofía. Exactamente. Los jóvenes ya, me imagino que los jóvenes ya no, ¿verdad? Pero a todos nos tocó en aquel tiempo el libro de... Pero en la facultad nos echábamos el librote De memoria. de 700 páginas de la filosofía ateniense, Así es. de Mario Bunge. Y él, fíjese, cambió mucho. Él murió de 100 años en Montreal. Ya ve que estaba en McGill University. Así es. Y todavía me lo Nada más encontré una sola pregunta. en un congreso de filosofía en Mazatlán. ¿En qué? 2007, ¿verdad? Sería una cosa así. En 2007, 2007, una cosa así. Y no, pues nos reconocimos, lo aprecié mucho. Y qué bueno, genial, que conoce a Ferraris, Mauricio Ferraris. Nomás una notita para dar paso. Sí, sí, doctor, por supuesto. Una notita a lo que usted dice. Si se fija, son los discípulos de los grandes posmodernos que ya están en contra de sus maestros, porque Mauricio es discípulo de Gianni Battini, pero le tira durísimo, le dice incluso que ha hecho mucho mal a la filosofía. Entonces, nomás quería hacer esa anotación para que demos paso a otra pregunta. Sí. No más una pregunta, señor Conde, ¿qué significa semiótica económica? Bueno, Perdón. la semiótica viene etimológicamente del griego semein, que significa signo. Y en ese sentido, la semiótica es el estudio de los signos, ¿no? Los signos tienen significante y significado. Significante es el sonido y significado el concepto. Pero los signos, la semiótica, se divide en tres partes: sintaxis, semántica y pragmática. La sintaxis económica estudiaría los conceptos fundamentales de la economía. Por ejemplo, se dice, ese profesor tiene una incompetencia sintáctica, es decir, no maneja bien los conceptos fundamentales de la economía, como acumulación, plusvalía, cuota de beneficio, cuota de ganancia, salario, precio, valor, producción, intercambio, consumo, gestión, etc. Es decir, tiene un déficit sintáctico, porque la sintaxis sería la primera rama de la semiótica económica. Luego vendría la semántica económica, que es el marco conceptual de la sintaxis
aplicado a un objeto de estudio. Por ejemplo, el estudio de la inflación como referencia, la semántica es la referencia, el estudio de la crisis económica, el estudio de la acumulación de capital, el estudio de las fuerzas productivas, de las relaciones de producción. Todo eso sería la semántica económica. Y finalmente existe la pragmática, que viene del griego pragma, que significa acción, y la pragmática estudia fundamentalmente la relación que hay con los que toman decisiones, las decisiones económicas que son tomadas por, como decía anteriormente, por los empresarios, el gobierno, el poder ejecutivo, los trabajadores, los campesinos, los comuneros, etcétera, etcétera. La semiótica es una palabra que existe desde la época de Isócrates, los grandes retóricos, y también desde la época aristotélica, ¿no? Aristóteles, además de ser el primero que habla de economía, la famosa crematística, define lo que es la metáfora, define lo que es lo sintagmático, define una serie de cosas que nos ayudan a entender las cosas. Entonces, el primer libro de economía fue escrito por Aristóteles, y uno de los primeros libros de semiótica, de los signos, donde estudia, por cierto, lo que es la hermenéutica para Aristóteles, que es otro concepto griego, que es hermeneuin, que significa interpretar. Como nos decía nuestro maestro, el doctor Mauricio Ochoa, hay tres modos de significar semióticamente hablando: la homonimia, la sinonimia y la paronimia, ¿no? La homonimia, que sería equívoca, adelante, así lo entenderían los medievales; la sinonimia, que es unívoca; y la paronimia, que es analógica. Bueno, la semiótica económica sería un poquito esto. No sé si más o menos. Usted habló de la semiótica, no de la semántica económica. Habló usted de la semiótica. Semiótica económica, no lo entiendo. Sí, es el estudio económico de los signos. Sí. Sí. Vamos a dejar paso a otras preguntas. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Por favor. Vamos con los alumnos. Buenas tardes, muchas gracias por su visita. Disculpe, mi duda sería un poco más concreta. ¿Hay antecedentes de la implementación de la hermenéutica analógica en el desarrollo de política económica en México y en el estudio del desarrollo regional? ¿Y cuál sería alguna bibliografía donde podría revisar? Lo que planteas, fíjate, porque mucho está por hacer. Es decir, la filosofía ha sido poco aplicada a esta política. Principalmente, fíjate, porque muchas veces las autoridades no lo aceptan. Si hiciéramos de veras esa aplicación que pides de la hermenéutica, de la filosofía a la política, llegaríamos a la exigencia de la justicia. Recordemos que este gran premio Nobel de Economía, Amartya Sen, decía que si la economía es justa, funciona mejor, ¿verdad? Entonces, todavía es algo que está por hacer. Ahí tienes tema de una tesis, ¿verdad? A lo mejor después te lanzas a hacerlo. Y te agradezco mucho tu intervención. Por favor. Si quieren, de una vez, ¿cuántas? A ver, ¿quién levantó la mano? Aquí está ya. Las tres personas que levantaron la mano de una vez. Si quieres, Mauricio, sí, para que contestemos las tres. Hola, buenas tardes. Pues de igual forma quisiera agradecerle a los cuatro, no solamente al director Mauricio, por su presencia. Se me hace muy interesante lo que ustedes proponen. A mí me quedó muy claro el hecho de que la economía es una filosofía aplicada, ya que pues precisa de la necesidad de justamente la aplicación del sistema matemático para su representación. Y quisiera preguntarle ¿qué es la hermenéutica analógica concisamente? Porque entendí lo que, bueno, todos antropológicamente y filosóficamente tenemos la necesidad de interpretar, o sea, es algo con lo que ya nacemos.
Pero mi pregunta concisa es, ¿qué es la hermenéutica analógica? No termino de comprenderlo y se me hace muy interesante. Voy a redondear un poco. Qué bueno que preguntas eso, porque mira, es la interpretación que no pretende la uninosidad, que casi nunca es alcanzable, pero tampoco se hunde en la equivocidad, que es lo que plantea ahora la posmodernidad, ¿sí? Fíjate cómo es una interpretación equilibrada, ¿ya? Está en la línea de lo que decíamos de la analogía, que es proporción. Los filósofos analíticos pretenden una hermenéutica unívoca. Para que entiendas mejor, voy a decir, en esa nada más cabe una sola interpretación como válida. Todas las demás son falsas, lo cual es muy restrictivo, ¿no? Muy reduccionista. En cambio, los hermeneutas de la posmodernidad te dicen que casi todas las interpretaciones son válidas, ¿no? Lo cual es destruirla también la hermenéutica, ¿no? Es lo que decíamos que ahora está en pugna. Estos jóvenes discípulos de los posmodernos están planteando un nuevo realismo. Ya lo estás viendo porque ya hicieron demasiado relativismo. El relativismo se autodestruye. Te decía, un profesor muy posmoderno me decía, todo es relativo. Digo, sí, también es relativo que todo es relativo. Y ahí ya cabe algo, aunque sea un poco, de principios absolutos. No se daba cuenta del autogol que se estaba cometiendo. Se llama en lógica reducción al absurdo, ¿verdad? Pero como te digo, ellos quitaron la lógica de los programas de la filosofía. De veras, no quieren la lógica, ¿no? Les duele. Bueno, no sé si les duele, pero la quisieron eliminar completamente, ¿no? Que el alumno demuestre que tiene facultades, capacidades de investigación. Pues oye, sin lógica, ¿cómo que no? ¿Verdad? Te agradezco mucho tu No, de que, bueno, entonces por lo que entendí es como una forma más realista de ver las cosas, ¿no? No es como el hecho de seguir una corriente con lo de posmodernidad, que el ejemplo que de hecho fue muy bueno, me gustó mucho porque precisa mucho de seguir una corriente más allá de un pensamiento crítico propio. Sí, mira, el propio Ferrari se ha metido en su movimiento. Él inició este movimiento del nuevo realismo. Y él dice, hasta un poco me da cosa, porque van a decir que soy loquito. Dice que tengo un realismo analógico. Suena bonito. Ahí que diga lo que quiero. Pero sí, está volviendo el realismo después de todo el relativismo tan extremo que ha existido en la posmodernidad. Vale. Agradezco. No, de qué, gracias a usted. Allá había otras dos. ¿Quién levantó la mano? Hola, muy buenas tardes. Agradezco su participación. Y bueno, tengo como que una pregunta para el doctor Napoleón. Es cómo la senáutica económica está conectada con la economía conductual. Y la otra es, entonces la hermenéutica analógica empezará a reflejar el existencialismo humano. O sea, vamos a volver a esa época antigua de los filósofos donde ponen al humano como el primer ente. ¿Sería así? Mira, no creo que se vuelva a lo que he mencionado, el existencialismo. De hecho, siempre se ha dado de alguna manera u otra. Nada más que cuando fue la época, después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que proliferó mucho el existencialismo, era porque había mucha angustia. Bueno, en la actualidad también hay mucha angustia, ¿verdad? Pues sí, ahora se le llama ansiedad, pero sí es la angustia de la que hablaba Kierkegaard, de la que hablaba Heidegger, ¿no? La angustia existencial. Y ahí es donde somos todos filósofos. Todos nos elaboramos alguna cosmovisión, algún sentido de la vida. Yo como hermeneuta te puedo decir, y ojalá te convenza, que no podemos vivir sin sentido. Necesitamos un sentido para vivir, y es lo que busca la hermenéutica, el sentido más allá de la referencia. Y gracias por tu entrevista. Estaba otra persona. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda. Agradezco
agradezco que me hayan prestado el micrófono. Y bueno, hablábamos sobre la hermenéutica analógica, que era una teoría, una ciencia que ayudaba a comprender las crisis, un cambio, una recesión dentro de una economía. Bueno, mi pregunta es, poniendo en contexto, ¿cuál es el impacto de ChatGPT referente al desplazamiento del individuo? ¿Usted cuál cree que es el futuro a causa de este desplazamiento? Mira, yo creo que ahí es donde más se va a necesitar. Hay un gran debate acerca de la inteligencia artificial. En filosóficas, por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, se trabaja mucho el problema de mente y cuerpo. O sea, si solamente somos cuerpo, pura materia, o hay una mente, o se reduce a la electricidad y la química que tenemos en el cerebro. Están las dos posiciones, ¿verdad? Yo creo que una posición hermenéutico-analógica sería algo intermedio, como la que yo veo, por ejemplo, en algunos de los científicos de la neurología, ¿verdad? Es decir, no podemos ser tampoco pura idealidad, eso se puede demostrar que no somos, pero tampoco puro conductismo. El conductismo deshumaniza, y es lo que sabes que se aplica mucho en lo de inteligencia artificial. La psicología conductista nos dice que somos una especie de máquinas, ¿verdad? Lo cual es, de alguna manera, definitivamente deshumanizar. Necesitamos algo más, ¿sí? Otra vez, en la línea de lo que decíamos con la compañera, un sentido. Una psicología puramente mecanicista, conductista, es referencial. Te dice cómo mínimamente funcionamos, pero eso no te va a dar felicidad ni realización como persona. Tenemos que tener mucho cuidado, y es lo que decía, es la parte de antropología filosófica, la filosofía del ser humano, el modelo de ser humano que manejamos en nuestras disciplinas. Te agradezco mucho por la conferencia. Estaba otra persona. Ya nadie más por allá, había levantado. Aquí. ¿Yo? Mucho, ¿verdad? Ahí está. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias primeramente por estar presentes los cuatro y brindarnos esta clase de conferencia. Creo que es sumamente importante desde el momento en que, bueno, principalmente la maestra García Piedras ya nos había comentado sobre la importancia de las materias como la formación cívica y ética de nosotros como jóvenes en tiempos actuales. Y lastimosamente es una realidad que son materias que nos han quitado desde la secundaria. Entonces, bueno, vayamos al punto. Comenzando desde donde usted, doctor Mauricio, comentó sobre que para poder transformar tenemos que saber interpretar. ¿Usted cree que para facilitar o comprender mejor la hermenéutica es necesaria la separación del ser humano con la tecnología moderna? Sí, mira, yo creo que no hay que tenerle miedo a la tecnología. Hay que marcarle límites nada más. Otra vez, la proporción. Es decir, una técnica, una tecnología que sea proporcional al ser humano. Porque si no, es como preguntaba la compañera, con la inteligencia artificial, con cualquier tecnología, puedes deshumanizar al ser humano, ¿verdad? Y ahorita está terrible, fíjate, el posthumanismo, transhumanismo, muera el humanismo. Yo creo que es cuando más necesitamos el humanismo. Fíjate que hubo un pensador mexicano, Samuel Ramos, un filósofo mexicano, que fue director de la facultad, bueno, fue de los principales que fueron del siglo pasado, que hablaba de un nuevo humanismo surgido de México, porque le tocó, él escribe el año 40, 41, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, pero en su clímax, ¿verdad? Y como diciendo, también muchos europeos lo aceptaban, se nos cayó el humanismo europeo, unas guerras tremendas que se crearon, ¿verdad? La primera y la segunda, y después la Guerra Fría y toda esta cosa. Entonces, ¿cómo no podemos sacar de nuestro país, de nuestra gente, un nuevo humanismo? Yo creo que es algo que estamos en posibilidad de dar y que está pidiendo
para nosotros toda América Latina. Y muchas gracias por tu intervención. Bueno, yo, Mauricio, una pregunta, y aprovechando que alcanzo a ver allá al maestro Álvaro, gracias por estar acá, maestro. Qué bueno que nos acompaña, que es el encargado ahorita de la parte de los planes y programas de revisión. Entonces, estas materias que nos dices, ética y lógica, filosofía de la economía, ¿no? ¿Crees que podamos unirla, ética, lógica, filosofía de la economía en una hermenéutica analógica como una propuesta de proporcionalidad dentro de la economía? Para que podamos ver cómo podemos igual por ahí introducir el tema a debate en las academias. Esto estaría genial. Sí, mira, yo creo que sí, porque se ha aplicado la hermenéutica analógica bastante a la ética y ahora más recientemente a la antropología filosófica. Es decir, ¿qué modelo de ser humano? Es que, fíjate, la ética va a depender de nuestra antropología filosófica. El derecho va a depender de nuestra antropología filosófica. La política va a depender del modelo de ser humano que tengamos. Hubo un tiempo en que se habló de que esto era falacia naturalista. ¿De acuerdo? Pasar del ser al deber, pasar de la descripción a la valoración o la prescripción. Ya nadie acepta eso. Incluso se dice, hay una falacia al revés, que consiste en no estudiar al ser humano para ver qué ética, qué derecho y qué política le vamos a dar. Y esto se aceptó en la hermenéutica. Una hermeneuta que fue Paul Ricoeur. Paul Ricoeur fue grande y curiosamente a él le debo lo de la hermenéutica analógica. Él me orientó hacia allá. Fíjate, en un congreso, me acuerdo que hablé en Granada, un congreso en Granada con Paul Ricoeur, hablé en mi conferencia del símbolo, el símbolo onírico en Freud y en Paul Ricoeur. Y ya en el descanso de break me invitó a tomar un café. Y dije, claro, voy a tomar un café con el señorón, ya no tengo que invitarlo, me está invitando él a mí. Y me dijo, mire, para el símbolo usted va a necesitar el concepto de analogía. Porque únicamente de manera analógica comprendemos lo que es humano, no lo que es ciencia exacta y formal, sino la ciencia que es propiamente humana. Y me orientó hace el año 87 y después de muchos años después, hasta el año 93, fue cuando lancé lo de la hermenéutica analógica. Gracias. Bueno, ya vamos a finalizar, ya son 5:30 y antes de irnos voy a entregar los reconocimientos. ¿Dónde están? El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Economía, otorga el presente reconocimiento al Dr. Mauricio Beuchot Puente por su participación como ponente en la conferencia magistral La importancia de la hermenéutica analógica en el mundo actual, celebrado el día jueves 4 de mayo de 2023 en el Auditorio Central Lenin de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. La técnica al servicio de la patria. El reconocimiento al doctor Napoleón Conde Gaxiol. Y el reconocimiento al doctor Juan de Dios Escalante Rodríguez. Nada más quiero decir que la iniciativa de este evento fue del doctor Juan de Dios y yo me sumé a llevar a cabo este evento. Les agradecemos mucho y que tengan buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, chicos.